haber actividades presenciales, pues para seguir teniendo actividad y informar a las empresas para hablar, ¿no?, sobre temas de interés, ¿no?, para las empresas del Club de Exportadores y para los suscriptores de nivel global. Y este en concreto, sobre el Consejo de Cooperación del Golfo, lo enmarcamos también en el programa que estamos realizando con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar de identificar oportunidades y formular recomendaciones sobre cómo mejorar nuestra presencia, no solo en fin, económica y comercial, que es lo que hacemos, pero a través también de otro tipo de instrumentos más de política soft, ¿no? No específicamente de política comercial pura y dura, ¿no? Bueno, en el webinario va a hablar en primer lugar Tomás Guerrero. Tomás, por encargo del club, está realizando un estudio, una monografía sobre relaciones comerciales y económicas, ¿no?, entre España y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, centrado tanto en lo que es exportación española y oportunidades, ¿no?, que pueda haber, como en temas de inversión española en la zona y de los países del Consejo en España, ¿no?, especialmente a través de fondos soberanos, ¿no? Andrés Salinero, que es el consejero comercial, como todos sabéis, de España en Emiratos, nos va a hablar a continuación sobre la feria, qué ha pasado en la feria, que es un acontecimiento bastante importante, que ha habido bastante presencia española, no solo empresarial, sino también pues, desde el presidente del gobierno hasta la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el ministro de Asuntos Exteriores, secretaria de Estado de Comercio, se han firmado acuerdos, bueno, nos lo contará un poco después, y luego daremos paso a un coloquio en donde participará nuestro embajador en Emiratos, Íñigo de Palacio, Miriam Llano, que es la Marketing Manager para todo el Middle East de Cosentino y además es vicepresidenta de la Cámara Española en Emiratos, y Jesús Foce, que es el CEO Jesús Jiménez, es el CEO de Foce, que es una empresa que conoce bastante bien la región, trabaja bastante en la región y tiene acuerdos además firmados con algunos de los fondos soberanos de esto. Antes de dar la palabra a Tomás, quería también agradecer mucho a nuestro embajador y a nuestro consejero comercial que se hayan ofrecido, ¿no?, a participar en este webinario, porque somos conscientes de la agenda tan apretada que tienen, ¿no? Acaba de irse el presidente del gobierno, pero aún continúan con bastantes pues visitas, reuniones, sigue habiendo altos cargos en la región, con lo cual, pues la verdad es que estamos muy agradecidos de que hayan sacado un hueco para poder estar con nosotros, ¿no? Bueno, Tomás Guerrero es el manager del Halal Trade and Marketing Center, con sede en Dubái, lo cual significa que se conoce un poquito, Tomás, supongo, ¿no?, todos los temas halal, no solo de alimentación, sino de otros sectores importantes. Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor también en ESADE, ha estado en el Sovereign Wealth Lab del Instituto de Empresa, en fin, tiene una trayectoria tanto académica como empresarial importante. Y del estudio, en fin, no voy a adelantar nada, lo que va a hacer es presentarnos las conclusiones preliminares, ¿no?, del estudio que están haciendo. Y yo creo que la verdad es que hay temas muy interesantes, sobre todo de política soft, ¿no?, que ayudan, ¿no?, especialmente con la región o que pueden ayudar a mejorar nuestra presencia. Entonces, sin más, Tomás, gracias por tu participación y tienes 10-15 minutos para contarnos un poco las conclusiones, ¿no?, y las recomendaciones y el estudio. Gracias, Tomás. Perfecto. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director de Halal Trade and Marketing Center, que es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Me gustaría comenzar agradeciendo tanto al Club de Exportadores como a nivel global la oportunidad que
que me brindaron en su momento para elaborar esta monografía, cuyas principales conclusiones voy a compartir con todos ustedes en los próximos minutos. Decir además que, bueno, yo he dirigido este trabajo, pero en el mismo han participado también tanto Gonzalo Rodríguez, que es el director del Centro Hispano-Saudí del Instituto de Empresa, como Antonio Gutiérrez, que es un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, sin más dilación voy a dar comienzo a la presentación, voy a compartir pantalla. Necesito obviamente para ello que me habiliten y ya les digo, una vez esté habilitado para poder compartir mi pantalla, pues les voy a presentar, como decía Antonio, las principales conclusiones de este informe, de esta monografía que hemos venido elaborando en estos últimos meses para presentar a las empresas españolas las principales oportunidades, ¿no?, que brinda el Consejo de Cooperación del Golfo a las empresas españolas. Disculpad, pero necesito que me habilitéis para poder compartir pantalla. Ya está, Tomás, Muchísimas lo he gracias, activado. María. Muchísimas gracias. Un segundo. Estoy compartiendo pantalla. Aquí tienen. He intentado, obviamente, es un estudio que ronda las 70, 80 páginas. He intentado sintetizar, concentrar en 5 o 6 slides, 5 o 6 diapositivas, como les digo, las principales conclusiones del informe. Bien, aquí tienen un índice de la presentación. Vamos a arrancar haciendo una breve radiografía de lo que es el país, de lo que son los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, para a continuación ver en otra diapositiva, bueno, el estado actual, bueno, la evolución y el estado actual de las relaciones comerciales de España con este conjunto de países árabes. En tercer lugar, como pueden ver, vamos a abordar también el estado, la evolución y el estado de las relaciones de inversión entre España y los países miembros del GCC. Vamos a dedicar también algunos minutos a ver las inversiones que han llevado a cabo hasta la fecha los distintos fondos soberanos de estos países árabes en nuestro país. Y por último vamos a terminar con una serie de diapositivas en las que vamos a poder ver, bueno, pues, tanto las oportunidades que ofrecen estos mercados, estos países, como algunas recomendaciones que entendemos que pueden ser interesantes para fortalecer las relaciones económicas entre España y los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Bien, en relación a la radiografía, bueno, seguramente muchos de los datos que figuran en esta diapositiva sean conocidos por todos ustedes, pero decirles que el Consejo de Cooperación del Golfo está integrado por 6 países: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. El Consejo de Cooperación del Golfo en sí es un mercado común y está compuesto por 60 millones de personas, tiene un Producto Interior Bruto de 1,6 billones de dólares y el PIB per cápita es de aproximadamente unos 34.265 dólares. Decirles además que este conjunto de países, o que el Consejo de Cooperación del Golfo, aparte de ser un mercado común, funciona como una unión aduanera. Esto es interesante y pone de manifiesto, bueno, los avances, ¿no?, que están haciendo estos países de la península arábiga para, digamos, avanzar, ¿no?, esos avances para progresar en su integración económica, ¿no? Y para ello están llevando a cabo una armonización fiscal en algunos casos y también intentando homogeneizar los distintos procesos dentro de sus respectivas administraciones para facilitar el comercio y la inversión en este conjunto de países. Por último, y en relación también con este aspecto o con esta cuestión, señalar que el Consejo de Cooperación del Golfo como tal viene también firmando, suscribiendo una serie de tratados de libre comercio. No tiene ninguno suscrito o firmado hasta la fecha con la Unión Europea, pero sí que lo ha hecho con anterioridad con países, por ejemplo, como Singapur. Decirles que cuando nos aproximamos al Consejo de Cooperación del Golfo, lo que tenemos enfrente nuestra son economías emergentes, países que han venido registrando tasas fuertes de crecimiento, en algunos casos próximas a los 2 dígitos. Tenemos además un dividendo demográfico, es decir, tenemos una población creciente, tenemos más del casi el 50% de la población en estos países tiene menos de 25 años, entonces estamos hablando de una población joven, de nativos digitales, de una población que está además empoderada, es decir, el crecimiento económico que han venido registrando a lo largo de los últimos años este conjunto de países ha hecho que emerjan clases medias,
ha hecho que los ciudadanos de este conjunto de países hayan ganado poder adquisitivo, y obviamente todo esto obviamente hace que estos países, los países del GCC, del Consejo de Cooperación del Golfo, sean realmente atractivos para hacer negocios. Además, señalar que son países en plena transformación, es decir, son países que vienen acometiendo desde hace ya algunos años importantes reformas para diversificar sus economías, reducir la dependencia de los hidrocarburos, también para liberalizar algunos sectores que han venido hasta la fecha estando en manos de estos estados, y también, y de la mano obviamente de las nuevas tecnologías, pues, han implementado y han adoptado medidas para modernizar sus tejidos productivos, sus economías, ¿no? También desde el punto de vista digamos, de lo que sería un enfoque más geopolítico, decir que bueno, hay cierta estabilidad en este conjunto de países. Podríamos destacar la normalización de las relaciones con Qatar, los acuerdos de Abraham, es decir, la firma de acuerdos con Israel, o las recientes negociaciones con Irán o con Turquía para intentar, digamos, limar una serie de asperezas y dotar a la región de cierta estabilidad y seguridad. También algo que ya seguramente sepan es que se ha convertido en una región muy interesante para acoger grandes eventos. Aquí en Dubái, desde el pasado mes de octubre, desde el día 1 de octubre, venimos celebrando la Exposición Universal. A finales de este año tendremos el Mundial de Fútbol de Qatar, y bueno, hay otra serie de eventos. Aquí destaco, por ejemplo, ¿no?, que se ha celebrado también recientemente el Rally de Dakar en Arabia Saudí. Podríamos hablar de la Fórmula 1, de grandes conciertos, de grandes foros. Es decir, es una región que en estos momentos pues está siendo capaz de atraer este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, siempre hay desafíos, ¿no? Y podríamos mencionar aquí la dependencia de los hidrocarburos. Digamos que hay un GCC a 2 velocidades. Tenemos por un lado Arabia Saudí, Qatar y Emiratos, que sí que han logrado hasta cierto punto una diversificación de sus economías, pero luego tenemos a Omán, Kuwait y Bahrein, que bueno, tienen un menor grado de diversificación y una mayor dependencia de los hidrocarburos. Podríamos también hablar de nuevas figuras fiscales que puede que resten algo de atractivo a estos países. Aquí recientemente se acaba de anunciar en Emiratos Árabes Unidos la creación del corporate tax, del impuesto de sociedades. Va a entrar en vigor el próximo 1 de junio de 2023 y va a ser de un 9%, en Qatar es de un 10% y en Saudi de un 20%. El único país que de momento no tiene esta figura impositiva es Bahrein. Y por último, bueno, algo que ya también se ha mencionado, que son estos riesgos geopolíticos, ¿no? La región no es ajena a los mismos, y bueno, puede ser algo que represente también hasta cierto punto un desafío para el desarrollo de este conjunto de países. Bien, entrando ya de lleno a ver lo que son las relaciones comerciales de España con este conjunto de países, con estos 6 países árabes, decir que bueno, España supone el 6,3% del total de las exportaciones de la Unión Europea al Consejo de Cooperación del Golfo. Señalar que estamos aún lejos de lo logrado, conseguido por otros países europeos como Francia o Italia. Son países que tienen, digamos, un mayor peso desde el punto de vista comercial. Aún así, hemos hecho grandes avances en los últimos años. Obviamente, las relaciones comerciales de España con el GCC están marcadas por nuestra dependencia de los hidrocarburos. Esto ha hecho que a lo largo de muchos años la balanza comercial arrojase un saldo negativo, pero si nos fijamos en los datos de 2020, podemos ver que bueno, en este año, en 2020, que son los últimos datos disponibles, porque los de 2021 son provisionales y no está toda la serie, no están todos los meses. En 2020 exportamos al Consejo de Cooperación del Golfo 4.276 millones de euros, importamos del Consejo de Cooperación del Golfo 3.169 millones de euros y, como ven, la balanza arrojó un saldo positivo a nuestro favor de 1.107 millones de euros, ¿no? Y esto es algo a resaltar o a destacar. Decir que nuestras principales exportaciones son bienes de equipos en manufacturas y manufacturas de consumo, son los bienes o los
productos que lideran nuestras exportaciones al Consejo de Cooperación del Golfo, resaltar el papel que vienen jugando los alimentos y bebidas de nuestro país, representan ya un 16,4% del total de las exportaciones españolas al Consejo de Cooperación del Golfo, y señalar que ha sido el sector que más ha crecido en los últimos 25 años. Y bueno, decirles que nuestros principales socios comerciales en el GCC son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a los que en el año 2020 les vendimos mercancías por valor de 1.734 y 1.500 millones de euros respectivamente. Bien, desde el lado de la inversión, bueno, arrancar mencionando que bueno, el total de la inversión acumulada en nuestro país por los países del GCC superó los 6.248 millones de euros en 2019. Este es el stock de inversión acumulada. Decir que, bueno, Emiratos Árabes Unidos y Qatar son los principales inversores del GCC en nuestro país, con inversiones acumuladas en 2019 de 4.777 millones de euros y 1.343 millones de euros respectivamente. Y bueno, en relación al destino de estas inversiones, señalar también que, bueno, han sido el sector energético y el inmobiliario / hotelero los que han concentrado las inversiones del GCC de manera mayoritaria. Han sido los principales destinos de inversión de los países del GCC en España. Si entramos a ver cuál es o cómo ha evolucionado la inversión española en el GCC, pues también podemos destacar que, bueno, en el 2019 el GCC fue el 9º destino de la inversión española fuera de la Unión Europea, fue nuestro máximo histórico. Ese año invertimos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo 275 millones de euros. Como ven, hay un claro desequilibrio y se ve perfectamente en el gráfico que tienen en esta diapositiva entre lo que vienen invirtiendo, digamos, estos países del GCC en nuestro país y las inversiones que hemos hecho nosotros en sus respectivos países. Decir que, bueno, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí concentran buena parte de la inversión española hecha en el Consejo de Cooperación del Golfo hasta la fecha, y que la inversión española se ha concentrado fundamentalmente en sectores como el aluminio, los hidrocarburos o el tratamiento de residuos. Bien, buena parte de las inversiones hechas por los países del GCC en nuestro país las han canalizado este conjunto de países a través de una serie de vehículos estatales llamados fondos soberanos. Aquí tienen una tabla en la que, bueno, he recogido las principales inversiones de los fondos soberanos del GCC en empresas, activos y filiales de empresas españolas. Como ven, estamos hablando de que los fondos soberanos de estos países han invertido desde el 2010 hasta el 2021 la friolera de 19.200 millones de euros, ¿no? Ya digo, en nuestras empresas, en activos españoles y también en algunas filiales de nuestras empresas en el extranjero. Si se fijan, prácticamente casi todos los fondos soberanos de la región han llevado a cabo algún tipo de inversión hasta la fecha. Verán que algo que ya mencionábamos con anterioridad, que han concentrado parte de sus inversiones en sectores como el energético, y podríamos hablar de Cepsa, que en su momento fue una gran operación, o más recientemente de Global Power, que ha sido, digamos, adquirida por el Fondo Soberano de Kuwait, que ha invertido en torno a unos 500 millones de euros para hacerse con este activo de Naturgy. Podemos ver también inversiones importantes en el sector inmobiliario. Podríamos hablar de la inversión del Fondo Soberano de Qatar Investment Authority, por ejemplo, en Colonial, o en activos hoteleros. Podríamos hablar del Intercontinental de Madrid o del Hotel W de Barcelona, pero como ven, la lista de sectores es mucho más amplia, y podemos ver también inversiones en defensa, como la del State General Reserve Fund, que ahora forma parte del Oman Implementing Authority en mecanizados de escribano, o inversiones también en telecomunicaciones, como, bueno, en su momento la entrada de ADIA en el accionariado de Celnex. Y creo que, bueno, como les decía, es importante tener en cuenta que estos vehículos han venido desempeñando un rol muy importante en lo que tiene que ver con las inversiones de estos países en España. Bien, voy a ir concluyendo. Es la última diapositiva de la presentación, y aquí vamos a mencionar algunas oportunidades y también, como les decía, algunas recomendaciones que estamos
sugiriendo en esta monografía para, digamos, estrechar las relaciones económicas y comerciales de nuestro país con los países del GCC. Bueno, podríamos hablar de herramientas, de soft power, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito cultural, pues sería interesante explorar la posibilidad de abrir una sede del Instituto Cervantes en alguno de estos países. No tenemos sede del Cervantes en el GCC. También, y al hilo de lo que ha hecho Francia con el Louvre, ver si tendría sentido la apertura de algún museo o biblioteca en este conjunto de países para, digamos, promocionar nuestra industria editorial y dar mayor proyección internacional a nuestros artistas e intelectuales. Podríamos ver, o sería interesante también ver si el canal internacional de Radio y Televisión Española pudiese tener, digamos, contenidos en árabe o subtitulados al árabe, como ya tienen la BBC y otros medios de comunicación de otros países europeos. Y bueno, por último, pues también definir o estructurar estrategias para que nuestras escuelas de negocio y universidades que son punteras en una serie de ámbitos puedan tener mayor presencia en la región y puedan también, digamos, atraer estudiantes, talento de estos países a nuestro país. Otra herramienta de soft power de primer orden podría ser, o relevante, podría ser el deporte. Obviamente habría que favorecer la participación de deportistas españoles en los distintos eventos deportivos que se están y se van a seguir celebrando en estos conjuntos en este conjunto de países. Podríamos también, obviamente, explorar la posibilidad de estructurar algún tipo de acuerdo para intentar que los deportistas del GCC puedan formarse, capacitarse en nuestros centros de alto rendimiento en España. Podríamos asimismo articular una especie de diplomacia del fútbol y, aprovechando ahora la delicada situación económica por la que atraviesan algunos de nuestros clubes de fútbol, utilizar eso como oportunidad para intentar atraer inversiones de fondos soberanos y anclar estos vehículos a nuestro país, como ya han hecho en Francia con el PSG y el Qatar Investment Authority, o más recientemente en Inglaterra a través de Newcastle con el Public Investment Fund saudí. Y por último, algo que muchas veces pasa desapercibido y que está relacionado con la cultura, con el deporte, que son, bueno, los deportes ecuestres, hípica, también la cetrería, los recursos cinegéticos, ¿no? Que además sabemos que son aficiones practicadas por las familias reales de estos países, ¿no? También podrían tener algún tipo de papel para atraer turistas, incluso para favorecer la llegada de inversiones o facilitar que se puedan dar una serie de operaciones entre nuestros países. Si vamos al ámbito del turismo, pues algo que mencionan muchos nacionales de estos países del GCC, habría que revisar e intentar mejorar la política de visados para los nacionales de estos países, dar también asimismo mayor visibilidad, proyección, promoción al programa de Golden Visa para intentar atraer inversores, family office y este tipo de perfiles a nuestro país, hacer campañas para poner en valor el patrimonio andalusí. Al andaluz representa en el imaginario colectivo de los musulmanes en la época de mayor esplendor del Islam y es un elemento que tenemos a nuestra disposición, que podría tener mucho más recorrido. Intentar adaptar parte de nuestra oferta turística para que esta pueda ser muslim friendly y pueda, digamos, adaptarse a, digamos, las demandas o a los... que pueda ser, digamos, respetuosa con los aspectos religiosos de los nacionales del GCC, que en su inmensa mayoría son musulmanes. Y bueno, también podríamos hablar o destacar como oportunidad el turismo asistencial, ¿no? Es decir, los países del GCC todos los años derivan cientos, miles de pacientes a clínicas europeas y de otros países occidentales, y por qué no desarrollar también algún tipo de plan para que puedan derivar esos pacientes a nuestro país y podamos también aprovecharnos de ese turismo asistencial, ¿no? De los acompañantes que, digamos, están con el paciente X días en estos países hasta que,
digamos, concluye el tratamiento médico. En el ámbito de la alimentación, que digamos que es uno de los sectores que más está creciendo, pues habría que ver la manera de poner en valor todo lo que se está haciendo en relación a la certificación halal, intentar certificar el mayor número de empresas, ampliar la base de empresas que pueden exportar alimentos y bebidas a estos países, ver hasta cierto punto la posibilidad de desarrollar, crear una especie también de marca país para nuestros alimentos. Podríamos hablar de alimentos de Al-Ándalus o algo similar. Y por último, en este sector, en la alimentación, aprovechar la oportunidad que brinda la seguridad alimentaria. Los países del GCC vienen importando de media entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumen. Están, obviamente, en estos momentos mandatando a sus fondos soberanos para desarrollar vehículos de inversión que les posibiliten entrar en empresas de alimentos que a su vez les garanticen el abastecimiento de estos en el largo plazo, y este podría ser también un mecanismo para atraer inversión y propiciar la internacionalización de las empresas españolas del sector de alimentos. En el campo de la inversión, pues destacar tres cuestiones. Una tiene que ver con la experiencia con el Oman Investment Authority. Como saben muchos de ustedes, en nuestro país hay un fondo de coinversión creado en su día por Cofides y el Oman Investment Authority, dotado de 200 millones de euros. Ha llevado a cabo ya una serie de inversiones, si no me falla la memoria, han entrado en el capital de 6 empresas españolas, además de distintos sectores. Recuerdo la de Palacio, de la empresa de alimentación. Y bueno, este es un buen ejemplo de lo que podríamos llegar a hacer con otros vehículos de esta naturaleza aquí en el GCC, ¿no? Y creo que este MOU que se ha anunciado días atrás puede sentar las bases de un vehículo parecido con Mubadala, que como algunos de ustedes sabrán es uno de los mayores fondos soberanos del GCC y también del mundo. También hablar de la ley de inversiones extranjeras. Perdona, sí. me permito un poco interrumpirte, lo digo un poquito, si puedes ir terminando, sí, claro, más que nada para mantenernos un poco en el horario del programa. Gracias. Rápidamente, un minuto. La ley de inversiones extranjeras, intentar, digamos, en esta parte del mundo explicar el alcance de esta ley para que no se convierta en un obstáculo para la atracción de inversión de estos países. Poder también, obviamente, movilizar a la diáspora española. Hay españoles con puestos destacados dentro de los fondos soberanos y de otra serie de vehículos e instituciones en estos países, y podrían servir para identificar oportunidades y movilizar en un momento determinado recursos que puedan llegar a nuestro país o puedan beneficiar de algún modo a nuestras empresas. En relación a la conectividad, decir que España, como no, puede jugar un papel clave como hub para las inversiones en Latinoamérica y África para los países del GCC. Habría que intentar apostar y presentar en esta parte del mundo el eje del Mediterráneo, puesto que es ahí donde podemos, digamos, articular toda una serie de conexiones que potencien el comercio entre España y esta parte del mundo y la península arábiga. Y bueno, también destacar que se podría llegar a aumentar el número de conexiones aéreas. No hay ninguna aerolínea española, de bandera española, que esté en estos momentos volando a los países del GCC. Y ya con esto concluyo. En el ámbito más institucional, pues pedir, como siempre, ¿no?, mayor presencia e interlocución de nuestras autoridades con las de este conjunto de países, con sus homólogos en este conjunto de países, y bueno, algunas sugerencias, la posibilidad de que se pueda articular algún tipo de cámara de comercio específica para dinamizar, digamos, desde el punto de vista económico, las relaciones entre España y el mundo árabe, o incluso, como ya hacía en su día Casa Árabe, con 5 días, que se pueda celebrar anualmente, cada 2 años, un foro empresarial o foro económico de España y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y bueno, con esta presentación. Gracias, Tomás. Termino. Sí, gracias, Tomás. La verdad es que muy interesante el estudio y las recomendaciones con muchos puntos, ¿no? Porque efectivamente hay bastantes oportunidades para que exportemos bienes y servicios y para atraer capital
a España de estos países y especialmente de los fondos soberanos, ¿no? Vamos a dar la palabra ahora a Andrés Salinero, que es nuestro consejero comercial en Emiratos. Andrés ha sido hasta hace relativamente poco jefe de gabinete de la Secretaria de Estado de Comercio, es técnico comercial del Estado, con amplia experiencia en bastantes temas, ¿no? Y Andrés nos va a hablar un poco sobre la Expo 2020, la Expo Universal, qué ha pasado, qué oportunidades, y luego yo creo que es muy interesante también, Andrés, si nos puedes comentar algo sobre los acuerdos, ¿no?, que se han firmado con ocasión de la visita del presidente del gobierno. Y finalmente, Andrés, antes de darte la palabra, gracias por tu intervención, por tu participación. Sabemos que tienes una agenda muy complicada porque bueno, pues es que ha estado todo el mundo ahí, con lo cual, pues de esto, gracias, ¿no?, por esto. Tomás, Andrés, tienes la palabra. Bueno, pues nada, buenos días a todos, buenas tardes ya a los que estamos en Emiratos. Bueno, agradecer al club, por supuesto, la invitación. Es cierto que está siendo una época, bueno, en fin, bastante intensa, no os voy a engañar, porque, bueno, la Expo pues supone efectivamente una carga adicional a la propia dinámica de la oficina de la embajada, que ya por sí es bastante movida. Y, en fin, la verdad es que, como decía Antonio, pues aquí está viniendo mucha gente a nivel institucional. Hace 2 días tuvimos al presidente de gobierno, pero bueno, previamente han estado varios ministros, presidentes de comunidades autónomas. Y bueno, al final yo creo que todas estas visitas, hasta ahora, puedo asegurar que van a traer frutos en el corto, medio y largo plazo. O sea que yo creo que el esfuerzo vale la pena. Aprovecho para saludar a nuestro embajador, que se puede conectar. Hola, embajador. ¿Cómo estás, Andrés? Me alegro mucho de verte, de veros. Gracias. Sí. Y bueno, la verdad es que como tengo 15 minutos y yo creo que esto da para un monográfico de varias, incluso diría de varias horas, hablando un poco de oportunidades y hablando un poquito de poco las peculiaridades de esta zona, de esta economía, en fin, hay mucho que hablar, porque hay que hablar de comercio, hay que hablar de atracción de inversiones. Por lo tanto, voy a tratar de centrarme, digamos, literalmente en el título de la ponencia que me han ofrecido, y es hablar un poco de la Expo. Bueno, la Expo, como sabéis, yo tengo que reconocer que era mi primera Expo, o sea que no tuve la suerte de estar en la Expo de Sevilla en ninguna otra Expo. Por lo tanto, para mí todavía, porque todavía quedan 2 meses de Expo, una experiencia vital única. Y entonces, es cierto que, bueno, pues una Expo, como todo el mundo sabéis, es un evento multitudinario en el que principalmente está dirigido al público en general, en fin, familias, en fin, turistas. Y luego, evidentemente, hay un componente también institucional y también un componente de que los países quieren ofrecer o quieren mostrar lo mejor, o si no lo mejor, lo que quieren dar a conocer al mundo, ¿no? Y esta Expo tal vez sea un poco especial porque, bueno, gira un poquito en torno a 3 temas: movilidad, sostenibilidad, oportunidad. Y, en fin, muchos pabellones, su temática se ha centrado en estos digamos, en estos temas, en estos ámbitos. Entonces, si hablamos de oportunidades de negocio, yo voy a hablar de dos cosas, prácticamente. Primero, las oportunidades que se han generado previas a la Expo, porque, en fin, la Expo, pues, en fin, es una obra, en fin, los que no habéis tenido la oportunidad de venir, os invitamos a venir porque realmente vale la pena. La verdad que han hecho un trabajo excelente. La Expo, yo no sé, he escuchado cifras de varios tipos, pero he escuchado una cifra que ha costado en torno a los 10.000 millones de euros aproximadamente, entre lo que es la propia construcción, más las infraestructuras, más las conexiones eléctricas. O sea, es una obra realmente faraónica. Entonces, bueno, pues de esa obra faraónica, pues tenemos la suerte y el orgullo de que varias empresas españolas se han aprovechado de ella y han conseguido contratos, en algunos casos, jugosos. Nosotros, la oficina, hemos identificado más de 40 empresas que han conseguido contratos en la Expo, sobre todo centrados en la parte arquitectónica, contenidos, audiovisuales, equipamiento, diseño, en fin, digamos, una variedad de contratos y de empresas, pero bueno, algunas que son muy obvios y que realmente, pues, la gente, pues, realmente se siente orgullosa de ser español. Los 2 principales pabellones, el pabellón de Emiratos Árabes Unidos y el pabellón de Arabia Saudí, han sido diseñados por arquitectos españoles.
el regalo que le hizo la Expo al jeque de Dubái, que se llama Vision Pavilion, también ejecutado, diseñado por empresas de Sevilla. Y bueno, y yo creo que también es una suerte que desde la Expo de Sevilla se crearon un núcleo de empresas que se especializaron en expos, y desde entonces la verdad que han mostrado el éxito. Y bueno, y la muestra es que, en fin, esos algunos ejemplos, pero puedo poner otros ejemplos. Por lo tanto, ya digo, a nivel de contratos, seguro que hay alguno más, pero al menos 40 empresas, más de 10 pabellones en los que ha participado, aparte por supuesto el de España, han participado empresas españolas. Después, la propia Expo ha querido darle un contenido también de negocios. Ha invitado también a los pabellones a realizar actividades de negocios. Ha hecho también, la Expo se divide, digamos, en 9 semanas temáticas, y cada semana temática tiene un montón de actividades. Y de todas las semanas temáticas es lo que se llama Business Forum. Bueno, la queda dar ese toque. Yo creo que la intención era buena, pero la Expo, nos pasa a nosotros, hemos tenido 2 hándicaps importantes. Es complicado, la Expo está aproximadamente como a 40 minutos, media hora, depende de qué zona de Dubái, no está muy cerca de la ciudad. Es complicado atraer público profesional. Es decir, como decía antes, la Expo está pensada para, en fin, turistas, familias, por supuesto el público local, pero si hablamos de negocios y hablamos de actividades de negocios en torno a la Expo, está siendo un reto, pero no solamente para España, sino para cualquier otro pabellón, y sobre todo para la propia organización de la Expo. Es decir, que se están viendo con una dificultad enorme para atraer público y para incluso traer ponentes de nivel, ¿no? Entonces, bueno, es un reto que lo estamos tratando de cubrir y hacer en la medida de lo posible. Yo creo que hasta ahora con cierto éxito por la parte española, ahora comentaré un poquito con detalle, pero es cierto que dar un componente de negocios a un evento que su naturaleza o su esencia está dirigido hacia, digamos, el público general, es complicado. Pero bueno, yo creo que, en fin, yo soy convencido que se pueden hacer cosas, yo creo que se han hecho, otras que quedan por el camino, y dentro de esas dificultades yo creo que efectivamente que se pueden orientar hacia temas o hacia oportunidades de negocio que en este caso a España le interesa, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, la propia Expo ha realizado algún evento, yo creo que no con demasiado éxito en cuanto a público, pero bueno, lo ha intentado, lo sigue intentando, y en fin, y cada pabellón pues hace también, hay algunos pabellones que están más orientados a los negocios, pues hago por ejemplo del caso de la India o de Malasia, en el que tienen tradición de negocio, y el pabellón claramente está pensado en hacer muchas actividades empresariales. Pues ya digo, el reto es esas actividades llenarlas, y llenarlas de gente o de público que te interesa, ¿no? Entonces, dicho lo cual, hablo un poquito de la actividad que hemos llevado a cabo Embajada, Oficina Comercial, Spanish Business Council, de una forma, yo creo que bastante intensa, y yo creo que hasta ahora, pues, en fin, bastante satisfactoria. Entonces, bueno, yo creo que el pabellón español es un lugar magnífico para realizar actividades, pero como decía, hay que ser selectivos, hay que tener muy claro el objetivo, hay que tener claro, digamos, hacia qué público queremos dirigirnos. Y luego, evidentemente, claro, todas las visitas institucionales, pues hemos tratado de que efectivamente arrastren también un público también que nos interesa. Y bueno, hasta ahora hemos tenido varios ministros, hemos tenido un presidente de comunidad autónoma, pero la semana que viene empieza a venir otros 3 seguidos. Y, por supuesto, la gran visita, y yo creo que, en fin, luego comentaré, aunque dejaré que el embajador pues, dé un poco más de detalles sobre esa visita, pero la visita del presidente del Gobierno el Día de España, el pasado 2 de febrero, acompañado de una amplia delegación, 2 ministros, una secretaria de Estado, varios altos cargos de Moncloa, exteriores, en fin, la verdad que ha sido una visita yo creo que con bastante repercusión, y que luego ha seguido, porque tanto el 3 como el 4, pues la ministra de Industria tenía agenda propia, la secretaria de Estado tenía agenda propia, el CDT tenía agenda propia, está aquí también el alto comisionado de España, Nación Emprendedora. Por lo tanto, ya digo que en torno al Día de España se ha generado mucho ruido, se han hecho actividades yo creo que muy interesantes, yo me centraré luego en la del ICEX, el encuentro empresarial. Entonces, ya digo, en el pabellón de España esas visitas han ayudado, por supuesto, pero luego ha habido sectores que se han movilizado. O sea, os cuento algunos ejemplos que yo creo que ha sido un éxito. Por ejemplo, la parte del diseño.
pues tenemos a 3 empresas de referencia, que son además patrocinadores del pabellón, como son Cosentino, Roca y Andreu Wall, y han hecho unas jornadas de diseño, pues yo creo que, yo digo, muy interesantes, en las que han contado con público también profesional, ponentes de primer nivel, otras jornadas que se hicieron también de arquitectura, muy interesantes también, porque ya digo, España pues, ha tenido una contribución muy importante en la parte arquitectónica de la Expo, y están en camino 2 actividades que está organizando el Foro de Marcas Renombradas, una sobre alimentos y otra sobre moda. Entonces, ese tipo de eventos, ya digo, son eventos dirigidos a público profesional, a gente de negocios, y yo creo que básicamente han tenido éxito. Luego, empresas a nivel particular han pedido espacio en la Expo, o sea, un espacio que se llama sala multiusos, y lo han utilizado para hacer eventos con clientes. Pues o para presentar un nuevo producto, o para firmar un acuerdo con una autoridad local, y ellos han encargado de organizar la actividad. El pabellón español les ha ofrecido ese espacio, y yo creo que, en fin, por lo que yo sé y por lo que yo he asistido, la verdad que yo creo que han tenido también cierto impacto entre su clientela o entre su público de interés. Y luego están las visitas institucionales. Pues mirad, yo hasta os puedo contar algunas de las más importantes. Tuvimos hace poco tiempo a la ministra de Transportes, porque al final, claro, estas visitas generan movimiento dentro del pabellón español, por supuesto, como no puede ser de otra forma, pero luego, y aprovechando este viaje a Emiratos, pues la embajada, digamos, les organiza una agenda paralela. Entonces, claro, estas agendas paralelas, digamos, son constituciones importantes, con un dinamismo económico importante, porque son principales licitadores o son ministerios con una capacidad importante de arrastrar negocio. Entonces, de estas visitas o de estas reuniones a alto nivel, claro, no se generan oportunidades a corto plazo, pero sí que se facilitan oportunidades a medio y largo plazo. Por deciros un ejemplo, la ministra de Transporte se reunió con Etihad Rail, se reunió con el Departamento de Transportes de Abu Dhabi, y a partir de esas visitas pues, se generan otras visitas, se generan MOUs, en fin, yo creo que eso es un ejemplo claro. El presidente de Castilla-La Mancha, pues, por ejemplo, pues, dentro de sus también múltiples reuniones, pues es público notorio, se reunió con Masdar, que es el brazo de renovables de Mubadala, y ya, pues eso, tema de hidrógeno, el centro de hidrógeno está en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, a partir de esas visitas, ya digo que se crean otra serie de dinámicas que a su vez van a tener una repercusión tarde o temprano sobre las empresas españolas. Bueno, os he puesto esos ejemplos por deciros algunos, pero realmente la visita importante, como decía antes, fue la del presidente de gobierno. Tuvimos un encuentro empresarial. Yo creo que los que estuvieron, quedamos satisfechos, no porque lo hiciera el ICEX y tal, pero yo creo que tuvimos al ministro de Economía, tuvimos al ministro de Estado de Comercio Exterior, tuvimos varios representantes también de asociaciones empresariales españolas, y bueno, tuvimos más de 300 personas, unos paneles muy interesantes, y bueno, pues yo creo que de ahí, desde luego que seguro que se generaron, digamos, también contactos, networking, en fin. Y luego, pues, como decía, la ministra secretaria de Estado ha tenido también reuniones muy importantes con autoridades, con fondos soberanos, con organismos públicos, que ya digo, que eso a medio y largo plazo estoy convencido que va a tener un efecto positivo sobre muchas empresas. Y luego, bueno, en fin, esto es un poco el resumen muy resumido de lo que ha pasado estos 4 meses de Expo, pero por delante tenemos, pues eso, 3 presidentes de comunidades autónomas que vienen también ahora en febrero, también con agendas complementarias a la Expo y con agendas también de contenido económico. Tenemos también al ministro de Agricultura, que también viene del 23 al 24 de febrero. En marzo tenemos a La Rioja y Aragón, si no se me olvida a nadie. En fin, la verdad es que estas visitas, ya digo, da mucho trabajo, como el embajador bien sabe, pero creemos que, en fin, están teniendo un contenido muy interesante y ya digo, y creemos que la repercusión que van a tener sobre España va a ser positiva. Yo no sé cómo ando de tiempo, pero vamos, podréis ir hablando otra hora más, pero yo creo que a lo mejor, como voy a participar luego en el panel, lo voy a dejar aquí. Me ha dicho Antonio que haga una pequeña mención sobre los 2 MOUs que se han firmado de contenido económico.
básicamente se ha firmado un MOU entre Mubadala, que como sabéis es el segundo fondo soberano más grande de Emiratos y debe ser el 10º o 11º más grande del mundo, con un volumen de activos o una gestión de activos de 240.000 millones de euros, principal inversor de Emiratos en España, con inversiones como Cepsa, que es de las más importantes, y efectivamente, después de un trabajo también muy intenso, se consiguió firmar un MOU entre Mubadala y Cofides, y aunque no hay una asignación económica o financiera al MOU, tenemos, en fin, bastantes esperanzas de que este MOU se va a desarrollar en los próximos meses y, por supuesto, implicará importantes inversiones de Mubadala en nuestro país. Y el otro no es un MOU, pero bueno, es básicamente una especie de declaración de intenciones que básicamente lo que dice es que tenemos un texto cerrado del Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones, APRI, entre Emiratos Árabes Unidos y España, acuerdo que llevaba en negociación, si no mal no recuerdo, como 19 años, y después de 19 años, en esta visita del presidente de Gobierno, se ha cerrado un texto y faltaría una serie de autorizaciones y temas legales, pero la idea es que entre en vigor próximamente, una vez que la Comisión Europea dé el visto bueno. Y queremos que también este acuerdo, pues por supuesto, es un marco institucional importante y que también creemos que va a también ser un elemento que va a ayudar a las inversiones de Emiratos a España. Y yo, si os parece, lo dejo aquí. Muy bien, gracias Andrés. Muy interesante y sobre todo también, aparte de las oportunidades que has comentado, todo el tema de visitas institucionales, que es una cosa que las empresas siempre hemos estado diciendo que había que potenciar, ¿no? Y reforzar la presencia institucional, ¿no? Y sin más, le voy a dar ya la palabra a Enrique Cantón, el socio director de Iberglobal, que va a coordinar el coloquio, ¿no? Que vamos a tener ahora. Embajador, sí quería aprovechar para darte las gracias. Sé que tienes una agenda súper complicada con toda la cantidad de visitas, pero bueno, gracias por sacar unos minutos para estar con nosotros. Enrique, cuando quieras. Buenos días o buenas tardes, ¿no? Bueno, voy a moderar un pequeño coloquio, una mesa redonda, ¿no? Para discutir pues algunos de los temas más importantes de las relaciones empresariales y económicas entre España y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Le hemos dado en general en el webinario pues una especial importancia a Emiratos, bueno, pues por razones obvias, ¿no? Porque ya se ha mencionado la visita del presidente del gobierno esta semana, acompañada de varios ministros, etc. Tenemos en la mesa redonda dos representantes del sector público y dos representantes del sector privado. Tenemos con nosotros al embajador, Íñigo de Palacio, al cual me alegro mucho de saludar. Es un viejo amigo del Club de Exportadores, nos conocemos ya desde hace tiempo y hay que agradecerle mucho, como ha dicho Antonio, que en esa agenda tan apretada que tiene estos días haya encontrado unos minutos para estar con nosotros. Va a estar también Andrés Salinero, que va a continuar, digamos, interviniendo. Y luego, por parte del sector privado, pues tenemos a Jesús Jiménez, que es el CEO de la consultora FOCE, y a Miriam Llano, que es la Middle East Marketing Manager de Cosentino y que es también vicepresidente de la Cámara de Comercio Española en Emiratos, ¿no? Tenemos dos cámaras de comercio oficiales. Por favor, pediría que se apaguen los micrófonos para que no haya interferencias de sonido, ¿no? Yo quería comentar, porque ha aludido Tomás en su intervención a las cámaras de comercio, que tenemos dos cámaras de comercio oficiales en la zona del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no? En Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Yo empezaría, embajador, si a ti te parece bien, nos podrías hacer un pequeño balance, ¿no? De lo que ha sido la visita del presidente del gobierno y de dos ministros y de otros altos cargos, cómo ha sido la visita y a partir de ahí también un poco hacer un pequeño balance de cómo son nuestras relaciones en general con Emiratos Árabes Unidos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Antonio. Y quiero deciros a todos que estoy enormemente satisfecho de estar con vosotros. He llegado de milagro porque estoy en este momento en Dubái en reuniones con gente que nos visita, ¿verdad?, de España, y el chofer se ha perdido. He conseguido llegar a tiempo al hotel. Yo quería hacer algunos comentarios sobre el contexto en el que se ha producido la visita del presidente del gobierno, algunas referencias a los resultados,
para que os deis cuenta del alcance que pueden tener y hacer una lectura de qué es lo que nos aguarda para el futuro, ¿verdad?, en nuestras relaciones tras esta visita. Lo primero, el contexto. El contexto es del mayor interés porque es la primera visita de un jefe de gobierno de España que se produce a los Emiratos después de 10-11 años. Esto es mucho tiempo. Antonio hacía una referencia a la demanda de las empresas en general. Yo lo he vivido del otro lado también, como lo sabéis, y he podido sentir la falta de una presencia institucional adecuada cuando veíamos que otros países cuyas empresas compiten con nosotros pues tenían una presencia mucho más nutrida y más constante. Yo creo que esta visita marca un antes y un después. Claro, obviamente el embajador os tiene que decir que la visita ha sido muy importante, pero es que creo objetivamente que lo ha sido. Andrés ha hecho una referencia a algunos asuntos que han sido concluidos después de mucho tiempo, el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, el MOU entre Mubadala y Cofides, esto que puede parecer un hecho relativamente menor porque se trata de un simple memorando, creo que no lo es, porque verdaderamente lo que significa es que la relación entre los dos países ha madurado de tal forma que ha sido posible establecer los primeros pasos para un partenariado estratégico. El contexto de la visita viene marcado por una declaración conjunta que os invito a conocer porque está publicada en el sitio de la Presidencia del Gobierno. Es una declaración larga, si no recuerdo mal, de 7 páginas, que cubre todos los aspectos de la relación bilateral y en donde compartimos ideas sobre la visión que tenemos sobre los grandes asuntos de la agenda global. Y entre ellos, haciendo referencia al MOU con Mubadala, nos referimos a que hemos establecido esa relación estratégica. Hemos dado un paso hacia un siguiente nivel en las relaciones y esto ha quedado perfectamente marcado en el tenor de las conversaciones que ha tenido el presidente del gobierno, al más alto nivel, con el primer ministro, el emir de Dubái, que como sabéis es además vicepresidente de los Emiratos, ministro de Defensa, y por supuesto la visita de mayor calado político que ha sido la mantenida con Su Alteza el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que es el príncipe heredero de Abu Dhabi y de hecho la persona que sustituye en las funciones de Estado a su hermano, el actual presidente, Su Alteza el jeque Jalifa. Y esto es importante porque en un país donde los gestos son tan significativos, tienen lecturas políticas tan claras, el hecho de que España haya sido recibida a este nivel y se hayan firmado tantos documentos. Hago una referencia muy rápida para no detenerme en los detalles. Ya hemos citado el APRI, que solo está pendiente de la autorización de firma por parte de la Comisión Europea, autorización de firma por parte del Consejo de Ministros y será finalmente firmado en relativamente breve tiempo, que es importante porque, como decíamos antes, llevaba tiempo sin concluirse y era una demanda de los inversores emiratíes. Yo creo que para profundizar esa relación con España, Mubadala, y en el ámbito político, MOUs en materia de cooperación, cambio climático, esto puede abrir oportunidades para que podamos dialogar incluso en el ámbito de las empresas de cara a toda la agenda que se va a preparar hacia la COP28, que como sabéis se celebrará en los Emiratos en el 2023, si no recuerdo mal, la COP28. Hemos firmado uno sobre cooperación en materia de industrias y tecnologías avanzadas. Esto es sumamente importante porque hay interés, se ha referido a ello Andrés Salinero, en algunos ámbitos muy específicos de nuestra relación. Ha habido la firma de un MOU sobre cooperación en materia de ciberseguridad, un MOU en materia de colaboración mutua entre las oficinas de los primeros ministros, que yo creo que va a abrir una senda de cooperación y de diálogo que verdaderamente marca, refleja ese estrechamiento de las relaciones, que ambas oficinas de los primeros ministros quieran reunirse y conversar periódicamente para intercambiar puntos de vista. Y luego 2 MOUs sobre cooperación en materia de educación superior e investigación científica. No olvidemos que España aquí es un país muy presente en la investigación científica. Tenemos una asociación española de científicos e investigadores
que cuenta con más de 80 asociados, que están situados en los círculos, en las instituciones más relevantes de la ciencia y la investigación en Emiratos, con un gran prestigio. Otro para profundizar el programa de intercambio de profesores de español en colegios de educación en los Emiratos. Y finalmente 2 en materia de sanidad. Uno, aprovecho para decirlo, que el sector de la sanidad va a ser un sector de la mayor trascendencia en el país, uno en materia de sanidad y poniendo un foco particular, específico en cooperación en materia de trasplantes de órganos y tejidos humanos, y otro una declaración de intenciones en materia de lucha contra el COVID para compartir experiencias y realizar operaciones triangulares fuera de cada uno de nuestros países. Bueno, un paquete de esta naturaleza acompañado de un diálogo político bien preparado, de una declaración conjunta acordada por ambos gobiernos, es algo que no se había visto en las relaciones con Emiratos y marca la voluntad de ambos de seguir adelante. Yo diría que, mirando hacia el futuro, lo que nos espera es, y así lo deseamos, una visita pronto de Su Alteza el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Es público, se dice en el comunicado conjunto que se le ha extendido una invitación que él ha aceptado para venir. Es más, recuerdo que en la conversación hizo la broma de decirnos que quería que le lleváramos a sitios que todavía no conocía en España. Creo que es un comentario simpático de la voluntad que tiene de volver a nuestro país. Y eso lo quiero señalar porque para algunas cosas yo entiendo que en el ámbito económico empresarial debemos aprovechar los meses que resten hasta esa visita para avanzar lo máximo posible y cerrar operaciones, acuerdos, superar diferencias que sabemos que existen en toda vida de relación comercial empresarial, dificultades en la ejecución o el cobro de los contratos, en fin, para avanzar en nuestras relaciones. Y voy a poner un ejemplo. En el MOU que se ha suscrito entre Mubadala y Cofides para generar ese marco de incentivo de las inversiones en España, que me gustaría comentar con mucho más detalle, pero creo que no tenemos tiempo. Ayer la ministra Maroto celebró una reunión con el ministro de Economía, donde se habló de la preparación de la futura comisión mixta. Este es un tema que vamos a tener que preparar la oficina comercial y la embajada juntos para llenarlo de contenido. Se sugirió la creación de un pequeño grupo preparatorio de trabajo que identifique las oportunidades de inversión en Emiratos y en España. Y en el caso concreto de las inversiones que pueda favorecer Mubadala, ya se ha fijado para el próximo lunes. Estos emiratíes son muy ejecutivos en las decisiones y en la ejecución de las que toman en términos de tiempo, ¿no? De time to market, para comenzar a producir resultados. Bueno, pues la primera reunión se va a producir el lunes entre los representantes de ambas instituciones para comenzar a diseñar los próximos pasos que hayamos de dar. Y efectivamente, y creo que lo ha dicho Andrés Salinero antes, de cara a esos próximos meses se irán detallando posibles operaciones de inversión, compromisos que yo entiendo, y esto es lo que quería señalar fundamentalmente, tendrán un reflejo extraordinario durante la próxima visita del príncipe heredero de Abu Dhabi. Sabemos que es su intención. Yo creo que no hemos querido comernos toda la paella en este viaje, tenemos que dejar el socarrat para la visita que haga el jeque Mohammed un poco más adelante. Así debe ser. Creo que las cosas hay que prepararlas con tiempo. Lo importante es que exista voluntad política, que hayamos conseguido, ¿verdad?, detallarla, concretarla y visibilizarla. Y en lo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en la Expo y que en realidad es una parte de todo este gran programa económico que estamos desarrollando en estos meses, lo ha señalado muy bien Andrés Salinero, esta visita viene precedida de otras muchas y otras que vendrán. Y yo quisiera señalar que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para dotar a cada una de ellas de un contenido económico. Nosotros, cuando hablamos con las comunidades autónomas, lo primero que les decimos es ¿qué necesitas? ¿Qué tienes para ofrecer a estas autoridades, a los fondos de inversión?
¿Cuál es el proyecto que te preocupa? ¿Qué querrías poner a disposición de los emiratíes para que colaboremos? Y estamos encontrando, lo decía Andrés, pues casos verdaderamente significativos de cooperación que ya está en marcha y otros que habrán de venir, ¿verdad? Y luego hay un terreno, porque acabo de llegar de una entrevista con el ministro de Emprendimiento y Pymes, acompañando al alto comisionado España Nación Emprendedora, que creo que es importante, porque este es un país que verdaderamente está obsesionado con el futuro, con la ejecución de proyectos. La prueba es que es impresionante lo que han conseguido en 50 años, pero más impresionante es lo que creemos pueden conseguir en los próximos 50. Siendo un país con una capacidad de atracción de talento extraordinaria, se está convirtiendo en una incubadora de startups, de pequeñas y medianas empresas insertas en la nueva economía, que es espectacular. Y no hay que olvidar una cosa. Este es un país que se ha convertido en el centro de atracción de todos los países de la zona, no solo los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Hoy lo hablábamos con el ministro Al-Falasi, de Egipto, de Beirut, del Líbano, de Jordania. Es decir, aquí es donde convergen todos los esfuerzos de todos esos emprendedores, porque es que además no hay que olvidarlo, aquí el 82% probablemente, si no más, de la población residente en el país son expatriados y forman un pool de talento verdaderamente extraordinario que hace que sea enormemente atractivo venir aquí a buscarlo para establecerse y desarrollar actividades. Pero también sabemos que ellos quieren hacer lo propio en España. En España se va a publicar antes de fin de año una ley de startups. Yo he estado revisando con el alto comisionado los detalles y verdaderamente me parece que vamos a dar un paso hacia adelante de gigantes, hasta el punto de que en algunos de los argumentos que hemos presentado al ministro hemos podido comprender que podemos colaborar en muchos ámbitos. Por ejemplo, cómo establecer mecanismos de intercambio de startups, ¿verdad? Cómo podemos asesorarnos en las mejores formas para establecer incentivos. Esto es algo que les preocupa en un país en el que se va a producir en los próximos 2 años, a más tardar, está ya anunciado, pero lo tienen que implementar, una reforma tributaria sobre el impuesto de sociedades, y quieren seguir permaneciendo como un país verdaderamente competitivo a la hora de atraer no solo talentos, sino inversiones y favorecer el emprendimiento a través de pymes, ¿no? De manera que yo creo que, en conclusión, Enrique, si antes nos quejábamos de que no había presencia institucional, yo creo que las visitas que se están produciendo en estos 6 meses, concluyendo con la visita del presidente, las que han de venir, se ha referido a ellas Andrés Salinero, nos dejan una agenda tan potente de cosas que tenemos que hacer, en las que nos tenemos que concentrar, que yo creo que va a ser sumamente positivo para la relación bilateral. Y no me cabe ninguna duda, por la misma razón que decía que la visita del jeque, del príncipe heredero, será fundamental, no me cabe ninguna duda que precisamente esa perspectiva será también importante para que haya más sensibilidad hacia la atracción de las ofertas de las empresas españolas en los grandes proyectos del país y, sobre todo, que se nos ayude con este nuevo ambiente de acercamiento y de amistad a resolver algunas dificultades que, como he dicho, pues son naturales, existen y es normal que así sea, ¿no? Este sería mi resumen muy rápido del momento en el que nos encontramos. Y la verdad es que he de decir, y miro con complicidad a Andrés, que francamente yo llevo aquí 4 meses y medio, Andrés un poco más, había preparado el terreno para que todo esto se pudiera producir. Es imposible hacer más en menos tiempo. Gracias. Pues muchas gracias, embajador. La verdad es que has trazado un panorama muy completo, ¿no?, de las relaciones. Efectivamente, yo creo que es muy positivo esta ofensiva institucional, por así decirlo, que se está viviendo, ¿no?, que es una demanda. Hemos tenido, en el marco de este proyecto, este webinario se inscribe en un proyecto más general, en el cual hemos tenido un par de reuniones con empresas, etcétera, y la demanda, digamos, de una mayor presencia institucional ha sido mencionada, digamos, de manera bastante generalizada, ¿no? Me ha llamado la atención, desde luego, bueno, has tocado muchos temas de interés, me ha llamado la atención, por señalar uno, la alusión que has hecho a la presencia de tantos científicos, ¿no?, es decir, presentes en Emiratos, ¿no? Le pediría ahora que hablara Jesús Jiménez, de FOCE, ¿no?,
acerca de su experiencia en la zona, ya en general de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y quizá, tal como comentamos ayer él y yo, preparando un poco la mesa redonda de hoy, pues que nos hablara un poco también de los sectores, es decir, a los que se va a prestar especial atención en el futuro en la zona. Jesús, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos los que estamos todavía por la región y buenos días a los que estáis en distintas ubicaciones en España. Yo quería comenzar primero, Enrique, por orientar un poco hacia dónde yo creo que mi contribución con determinados análisis puede enriquecer el debate de hoy. Yo me quiero centrar básicamente en nuestra experiencia en la región del Golfo, en los 6 países de los GCC durante los últimos casi 20 años y aterrizar a nuestra experiencia actual como brazos activos de inversión directa de uno de los fondos soberanos de la región. Y quisiera señalar también, y ahí ya te pido, Enrique, que pautes los turbos de intervención, lo que para nosotros, en la perspectiva de estos años, constituyen las dinámicas de evolución del mercado hacia el futuro y tal vez algunos drivers especiales como consejos a las empresas españolas. En eso, Enrique, te pediría que me ayudaras a administrar el tiempo según tengas previstas las intervenciones, ¿no? Te pediría una primera intervención, no sé, de 3 o 4 minutos y luego, por supuesto, en la medida que nos lo permita el tiempo, seguimos luego hablando. Muy bien. Pues destaco apenas en una frase, pero muy remarcable para mí, la presencia de nuestro embajador, de Íñigo, y de Andrés también, de nuestro consejero comercial, porque he vivido y me consta, todavía estoy aquí, lo que significa la intensa actividad de estos días, además dificultada sobremanera por la movilidad entre Abu Dhabi y Dubái, que al final también le pone un pequeño grado de dificultad adicional. Quiero agradeceros a los dos, señalar la brillante actuación que habéis tenido en la organización y el intenso trabajo que se ha hecho en estos últimos meses y el buen resultado que yo resumiría principalmente en los 2 acuerdos que ha señalado nuestro embajador anteriormente, que creo que van a ser importantísimos. Nosotros en FOCE somos desarrolladores de infraestructuras tanto civiles como industriales y cubrimos servicios de identificación de oportunidades en la internacionalización, estructuración financiera y asistencia técnica, es decir, ingeniería. Arrancamos en 2004, yo me incorporé a la dirección ejecutiva en el 18 y desde el 2004 FOCE viene prestando este tipo de servicios en los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo y actualmente de una manera muy intensa y activa en Kuwait, en Omán, en Qatar y en Abu Dhabi. Y dejo para el final pues, lo que yo creo que es más destacable de nuestra actividad actualmente y es que tenemos una consultoría especialmente enfocada al desarrollo de infraestructuras industriales y en los sectores de renovables y de agua para el Fondo Soberano de Kuwait. Mi impresión sobre los mercados actuales, con una pincelada muy genérica, es que tal vez es el momento de recuperar una posición notable del empresariado español en la región. Este primer impulso que se está dando en los Emiratos creo que puede ayudar a esto y que debería de irradiarse hacia el resto de los países del Consejo del Golfo. Todos sabemos que tuvimos una posición muy notable a finales de los 90 y a principios de la década del 2000 con el crecimiento y desarrollismo dentro de la región y especialmente en los ámbitos de infraestructuras o de energía. Y creo que en esta segunda fase debemos de aprovechar las oportunidades que se generan ya en sectores tal vez más maduros para la economía, como es el sector de servicios o a nivel industrial en la producción de bienes de consumo y de bienes de equipamiento, que yo creo que están muy bien señalados en el sumario que nos ha trasladado Tomás Guerrero anteriormente del estudio que habéis realizado. A partir de ahí, creo que deberíamos de, tal vez, durante nuestras intervenciones, analizar en qué momentum consideramos que está cada país dentro del Consejo. Arabia Saudita es obvio que sigue siendo el tractor de toda la región, es el PIB más importante y tiene un efecto enorme
de tracción de crecimiento para todos los demás. Yo creo que merece una consideración especial Bahrein y Qatar para aquellas empresas que estén posicionadas o que estén pensando en posicionarse, porque en mi opinión son mercados maduros y que habría que poner en observación y destacar. No voy a mencionar Emiratos, se ha analizado profundamente en las intervenciones anteriores. Destacar la proyección prometedora de crecimiento que tienen, en mi opinión, Omán y Kuwait. Hay un rol muy importante, y con esto termino, de los fondos soberanos, ya se ha mencionado aquí, pero yo aconsejaría, Tomás, una revisión de las informaciones en cuanto al posicionamiento del Fondo Soberano de Kuwait, de KIA, donde estoy muy internamente vinculado en los últimos años, porque en julio, en la perspectiva del 2010 al 2021, que creo que es la que señalaba nuestro estudio, puede estar reflejando los datos estadísticos, pero en julio del 2021 hubo, vamos a decir, que un ejercicio de transparencia de KIA, donde incorporó a los censos internacionales sobre activos y liquidez de los fondos soberanos, no solamente aquellos que están directamente vinculados a Kuwait Investment Authority, sino a otros brazos subsoberanos de inversión, como es el caso del fondo Next Generation, como es Wafra Investments a nivel internacional, sobre todo en los mercados anglosajones, y sobre todo el efecto que tiene en la valoración de sus activos en una operación tal vez poco conocida de cuasi rescate que hubo de la Reserva del Tesoro de Omán, donde saudíes y cubaitíes tuvieron que salir a sostener al Fondo Soberano de Omán, como antiguamente hizo Abu Dhabi, Arabia Saudí y también Kuwait respecto de Dubái tras la crisis del 2008. Y en el conjunto de este ejercicio de transparencia, las últimas informaciones de institutos especializados de investigación en fondos soberanos sitúan a KIA como el tercer fondo soberano mayor del mundo en posicionamiento conjunto de activos y liquidez, con 800 trillones de dólares, es decir, 800.000 billones. 800.000 billones, es difícil hasta ponerle la cifra, verbalizar la cifra. Esto significa, para que nos hagamos una idea sobre el contexto que venimos estudiando ahora, por ejemplo, con la visita a los Emiratos, que KIA en su posición conjunta de activos y de liquidez es 3 veces Mubadala, 2 veces ADIA, que es el paraguas soberano de Mubadala, y casi también el triple del KIA con Q, que es el Fondo Soberano de Kuwait, que de alguna manera sé que son nuestros referentes en la región, pero me parece interesante que hiciésemos tal vez un pequeño análisis de ese ángulo, por si los resultados del estudio los podemos reconsiderar. Lo dejo ahí, Enrique, para no extenderme más, y a partir de ahí pues voy siguiendo las pautas que nos marques. Perfecto. Seguimos. Por cierto, Tomás, luego si quieres intervenir o hacer algún comentario, este es un debate abierto, es decir, pues claro, lo haces está recogido en el estudio. Con toda tranquilidad. El estudio figura como el principal fondo soberano. Bueno, vamos a seguir, si no te importa, vamos a seguir un poquito para que participen todas las personas previstas, y luego si quieres tú hacer algún comentario, pues estupendo, ¿no? Perdón. Pues le pediría ahora a Miriam Llano, que es bueno, representante de Cosentino en la zona, es también vicepresidenta de la Cámara de Comercio española en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, que nos hablara de la experiencia de Cosentino en la zona en general, de los países del CCG, y de cómo ve sus perspectivas económicas y de negocios cara al futuro. Miriam, cuando quieras. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique, Antonio, todo el club por contar conmigo para este coloquio. A nivel de macro, yo creo que ya no se puede explicar mejor que lo que Andrés, nuestro embajador, Tomás, ya todos lo han explicado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría irme un poco a la parte más micro, ¿no? Porque al final España pues, es un país de pymes y nosotros aquí desde la Cámara lo vemos mucho. Vemos esas pymes que llegan un poco desesperadas y que dicen, ¿cómo puedo hacer yo negocio en esta región en la que parece que llueve en dólares, ¿no? O petrodólares, como le llaman en Europa? Y luego pues llegan aquí y esas empresas se dan cuenta de que no es una zona para nada fácil de hacer negocios. Entonces, pues en nuestro ámbito, que es el ámbito de la construcción y del diseño, es uno de los más llamativos, porque cuando una persona llega, lo primero que ve son grúas y desde el taxi ya quieres comerte toda la ciudad y pensar que vas a cerrar el año con proyectazos de millones de dólares, ¿no? Y la realidad es que pues es muy lejos.
de eso que se ve, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para esta primera introducción a mí me gustaría dejar claros 2 puntos, y 2 puntos en los que creo que las empresas españolas pequeñas y medianas, que como digo, quizás no tienen esa asesoría o esa cercanía institucional tan fuerte como las empresas grandes, con acceso a fondos soberanos y con acceso a, bueno, pues a una serie de guía un poco más estricta y un poco más informada, pues se topan con esta realidad. Entonces, el mercado de Middle East, y nosotros cubrimos también todo GCC countries y Lebanon, Jordan y todos estos países de alrededor, es un mercado extremadamente competitivo en cuanto a muchas industrias, especialmente construcción y diseño. Es un mercado cortoplacista, con una inversión realmente enfocada al momento, con todos los operadores de la cadena de valor, desde la constructora hasta el inversionista, pues con una mentalidad realmente cortoplacista de compra-venta rápida, construcción ultra rápida y venta y recuperación de la inversión lo más rápida posible. Y eso lo que genera es que los productos españoles, que les cuesta competir en precio con el resto de regiones que tenemos a nuestro alrededor y que además están muy cerca de Emiratos, como puede ser India, Pakistán, Bangladesh, incluso Omán, que también tiene su producción de productos de construcción, pues se vea muy afectada, ¿no? Y esto se ve en muchas empresas españolas, que como sabéis tenemos un gran tejido empresarial de la industria de diseño, que llegan aquí y no consiguen competir en precio. Entonces, la primera recomendación sería que se centren en los proyectos que realmente pueden o que tienen ese interés por el producto español, que es un producto que se diversifica por calidad y por servicio, ¿no? Para eso, aquí llega el segundo tip, que es otro de los grandes errores de la empresa, sobre todo española, y es no tener una presencia local. Se utiliza mucho, y eso lo vemos también mucho desde la cámara, se utiliza mucho el distribuidor, se utiliza mucho la figura, pues eso, de un agente externo que te lo gestione. Y eso, en este tipo de proyectos, tampoco es el arma más adecuada, pues porque, como bien decía antes nuestro embajador, esta es una zona donde las relaciones son especialmente importantes. Y para llegar a ese tipo de proyectos, donde el precio no es lo nuestro, porque no somos baratos en comparación con lo que tenemos a nuestro alrededor, pues es realmente importante que haya esa parte de relación. Y el tercer tip, que me gustaría cerrar esta pequeña introducción con eso, es otro de los grandes problemas que tenemos las empresas españolas y yo creo que europeas en general, es los cobros. Seguro que todo el mundo que está aquí coincide en que, bueno, pues esta es una región en la que muchas empresas que no tienen el pulmón lo suficientemente inflado como para poder llevarse el palo de una pérdida de un par de millones de euros, que muchas veces han pasado y que nosotros hemos visto casos aquí, pues están dudosos a entrar en la región, pues por eso, ¿no? Porque no todas las empresas tienen esa capacidad de absorción. Entonces ahí diría que hay grandes métodos y plataformas que están al servicio ya de las empresas españolas, pues para apoyar y cubrir esas garantías, ¿no? Pues desde partes privadas de cartas de crédito, cosas que parecen aquí muy obvias, pero te das cuenta de que las empresas pequeñas y medianas no tienen esos accesos o no tienen esos conocimientos de cómo llegar aquí y hacer esos negocios, ¿no? Entonces me gustaría resumirlo un poco así en esa parte más micro. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Has hecho unos comentarios así muy prácticos, muy concretos, ¿no? Que yo creo que son muy útiles, ¿no? Andrés, tú participas también ahora en este debate, ¿no? Yo quería preguntarte, y te hago también un poquito luego la extensión a los demás participantes, ¿no? Abriendo ya un debate así más abierto. Quería preguntarte, Andrés, de cómo es la imagen de España y cómo está evolucionando la imagen de España. ¿Cómo nos ven? ¿Nos ven con simpatía? ¿Nos ven como un país tecnológicamente avanzado? Es decir, ¿cómo percibes tú que es la imagen que tienen en Emiratos de España, ¿no? Y repito que me gustaría luego también, si os parece bien, o hay los comentarios también de Jesús, del embajador y de Miriam. Muy bien, Enrique. Pues mira, la verdad es que mi opinión, llevo 1 año y medio aquí, digamos, establecido, mi opinión es que la imagen es muy buena.
O sea, es muy buena como España en general. Digamos, creo que el español caemos bien, nos tiene simpatía, yo creo que hay bastante afinidad. De hecho, de cara a hacer los negocios, yo creo que se entiende mucho mejor con nosotros que con cualquier otro país europeo. Me refiero en cuanto a usos y costumbres. Por lo tanto, yo creo que efectivamente que esa ventaja competitiva de decir que España tiene buena imagen, pues es la que debemos explotar y que estamos explotando, ¿no? Que se puede explotar más, por supuesto, pero que actualmente, desde luego, que la estamos explotando. Eso unido, eso a nivel, digamos, cultural, afinidad personal, es unido a que también les encanta ir a España. Es cierto que tienen, digamos, preferencia por la Costa del Sol, concretamente Marbella, y también por Barcelona, aunque Madrid también está en alza y parece ser que hay cada vez más emiratíes interesados en ir a Madrid. Pero bueno, les encanta España, les encanta visitarlo de turistas, por supuesto, les encanta el fútbol, eso yo creo que eso es una realidad y creo que además es una cuestión que además permite a veces romper el hielo y muchas veces por las reuniones o los primeros contactos, pues también puede ser una forma de digamos, de suavizar o de empezar algo a entrar en otro tipo de materias. Entonces, bueno, son elementos que ayudan. Eso en términos generales. En términos puramente empresariales, yo creo que aquí, bueno, y los que estuvieron en el encuentro empresarial lo vieron claramente, hicimos un vídeo, digamos, aquí en la oficina sobre los proyectos icónicos que han hecho empresas españolas. Yo creo que aquí, sobre todo la parte de, yo destacaré sobre todo la ingeniería, bueno, en general, pero bueno, aplicada a transportes, energía. Daos cuenta, os digo un ejemplo, vamos, el primer parque solar de todo Oriente Medio se hizo en Emiratos y lo hizo la empresa Bengoa. Por decir un ejemplo, os puedo contar muchos más, pero bueno, es un ejemplo de cómo entre empresas en algunos sectores han sido líderes. Acciona hace unos meses acaba de inaugurar la principal planta de salinización por ósmosis inversa en Dubái. Tienen 70, la primera por ósmosis inversa en Dubái ha sido de Acciona. En fin, el metro también, la extensión al metro de la Expo también lo ha hecho Acciona. O sea, por eso digo que hay ciertos sectores, y destacaría eso, sobre todo energía, infraestructura, agua, eso la parte, digamos, de proyectos grandes y, por supuesto, pues la moda, los materiales de construcción, la comida. O sea, yo creo que los que vivimos aquí, uno va al supermercado y por lo menos la parte de frutas y verduras se quedaría impresionado la cantidad de eso, frutas de Murcia, verduras de Almería, en fin, el aceite de oliva somos número 1 indiscutiblemente. Es decir, que yo creo que hay sectores que claramente, en fin, somos referencia y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor en otros no tanto, pero bueno, poco a poco pues vamos ganando ese protagonismo. Y ya digo, en definitiva, Enrique, diría que la imagen es muy buena en general y muy buena en determinados sectores. Enrique, a mí me gustaría añadir una cosa a lo que acaba de mencionar Andrés, y es que yo creo que la empresa española está identificada como una empresa ágil, una empresa muy ágil, como es la cultura árabe también, que no es tan estructurada, que no es tan encorsetada como otras culturas europeas. Y a esa empresa ágil se le suma, yo creo que también tenemos una muy buena imagen de muy buen know-how. Y yo creo que eso ha venido dado también pues, porque las primeras empresas grandes, las primeras inversiones fuertes que hubo aquí, pues fue, como dice Andrés, en el marco de la ingeniería, en el marco de ciertas áreas donde ellos estaban buscando ese conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas son muy importantes. Se reconoce a la empresa española como una empresa con mucho know-how y como una empresa flexible, que es cercano a su cultura. Ahora, si tuviese que decir cosas que la empresa española tendría que mejorar para acercarse en imagen a otras, diría que tendremos que aprender a decir lo buenos que somos, porque otros países europeos lo dicen mucho más alto que nosotros y a nosotros nos cuesta, y esto lo hablábamos Andrés y yo el otro día, nos cuesta decir yo soy y yo sé hacer, y eso es algo cultural, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante lo que dices, ¿no? No sé si quieren añadir algo en relación con este tema, Jesús, el embajador. Sí. Bueno, Íñigo, tal vez por galones. Bueno, muchas gracias. Quiero ser breve. Yo creo que uno de los retos que tenemos en este momento, y comprender que tenemos que tener una visión
general amplia, ¿no? Y de largo plazo. Y yo comprendo que representáis a empresas de muchísimos sectores, pequeñas y medianas empresas, otras que son mayores. Aquí hay en este momento una revolución en marcha y es la revolución de la sostenibilidad y de la transición energética. Y esto es algo en lo que no insistiremos lo suficiente, porque verdaderamente este es un país que si uno estudia cuál es la composición de su Producto Interno Bruto, comprende inmediatamente que está mucho más avanzado en su diversificación que otros países de la zona. Vienen de más lejos, han trabajado muy fuerte y yo creo que en esa transición energética todo lo que tenga que ver con los negocios relativos a la sostenibilidad, a las energías renovables, con soluciones imaginativas. Ahora, por ejemplo, en el país hay un verdadero furor por el hidrógeno verde. Este país, del azul se habla menos, aunque ADNOC, la empresa de Abu Dhabi, la empresa nacional de petróleo, está muy metido sobre todo en el hidrógeno azul, también el verde. Pero el hidrógeno verde, este país tiene unas condiciones extraordinarias para avanzar, porque tiene una energía de fuentes renovables mucho más barata que en Europa y ahora dispone de agua en abundancia. Es decir, esto es algo que el otro día una persona que sabe mucho de esto me decía que verdaderamente con los procesos de desalinización en los que las empresas españolas han aportado tanto, ¿verdad? Pienso en Acciona, pienso en Aqualia, pero verdaderamente de forma revolucionaria, la ósmosis inversa, en fin, con procedimientos extremadamente eficientes para la desalinización, pues este país tiene una fuente verdaderamente inagotable de agua y se puede permitir ser uno de los mayores, creo que el tercer consumidor de agua per cápita del mundo. Entonces, por centrarlo, sostenibilidad, energía, todo lo que tenga que ver con, y se ha comentado, la ingeniería, la planificación de la agenda urbana, todo lo que tenga que ver con esos servicios, en los que hay muchas cosas involucradas, porque hay nuevas soluciones de movilidad, porque hay nuevas soluciones tecnológicas de gestión. En fin, todo eso, aunque parezca que están muy avanzados, que lo están, sí nos consta porque yo recuerdo las reuniones interesantísimas que organizamos para la ministra Raquel Sánchez de Transportes, vimos que efectivamente había ansia por conocer otras soluciones y escuchar la oferta que las empresas españolas puedan tener. El agri-food, tecnologías en el sector agroalimentario, eso desde luego. Aquí hay una auténtica obsesión por la seguridad alimentaria, por la autonomía, y yo creo que ese es un sector, incluso con instalación local, con acuerdos de colaboración, con transferencia de tecnología, que valoran muchísimo. Y luego hay otros sectores que quizá tocan un poco más de lejos, pero en los que, por lo que decía al principio, nos tenemos necesariamente que centrar y que a mí, casi por vocación personal, me parecen fundamentales, que son los sectores de la defensa y el aeroespacial, que son sectores muy tractores en España, también de pequeñas y medianas empresas, y en los que creemos que hemos estado abriendo algunas iniciativas de nicho y que desde luego hay que ampliar. Por cierto, recuerdo que en el comunicado conjunto de la visita del presidente del Gobierno hay una referencia específica a la voluntad de trabajar en este ámbito con, por un lado, Tawasun, que es la compañía de public procurement en estos sectores, y por otro con Edge, que es el conglomerado de empresas en el ámbito de la defensa en el país. Pero esto va mucho más lejos, va a lo aeroespacial, esto afecta a empresas que ya están trabajando aquí. Estoy pensando, por ejemplo, en Isdesat, estoy pensando, por ejemplo, en GMV. En fin, hay enormes oportunidades en muchos de estos ámbitos y sin duda habrá otros, pero a mí estos tres ámbitos me parecen particularmente significativos. Sin olvidar, y lo he dicho antes, el ámbito de la sanidad, donde también creo, y hay experiencias muy avanzadas de cooperación en el país, creo que hay también un interés clarísimo en seguir invirtiendo en ese sector, llegar a acuerdos de colaboración conjunta y trabajar para avanzar en ese ámbito. No me quiero extender más y os agradezco mucho que me hayáis invitado y la atención que nos prestáis a la embajada. Estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, embajador.
Pues voy a pedirles a Jesús Sí, y a Tomás, si Enrique. quieren tener una intervención, os voy a tener que pedir, porque vamos 15 minutos pasados un poco de la hora prevista, si queréis tener una última intervención de 1 o 2 minutos, y para luego ceder la palabra a la directora general de Diplomacia Económica, que está ya aquí con nosotros. Jesús, Sí, ¿quieres añadir algo a lo que os ha dicho? Sí, yo si me permite, respecto del tema anterior y a la imagen ya no de España, que es buena, de la empresa española y a las oportunidades que señalaba nuestro embajador, con la que estoy muy de acuerdo. Como nos hemos centrado un poquito en los Emiratos, porque es muy de actualidad y por la presencia institucional que tenemos aquí, a mí me gustaría hacer una referencia al resto de los países del Consejo del Golfo, ¿no? Yo creo que va por países y por sectores. En general, la imagen de España y de la empresa española en cuanto a producto y a servicios sigue siendo muy buena. Pero en cuanto a la reputación empresarial, y aquí hago tal vez autoexamen también, y creo que lo debemos hacer todas las empresas, hemos tenido etapas mejores, ¿no? A mí me parece que la crisis económica hizo mucho daño, la falta de apoyo o de presencia, no de apoyo institucional, como señalaba nuestro embajador, prácticamente desde el año 2010, pues no ha sido el mejor escenario para que se nos tenga en cuenta, y la crisis económica y su impacto sobre las grandes empresas que tienen efecto tractor en sus proyectos, pues se me vienen a la cabeza las dificultades por las que ha atravesado Abengoa, que fue una de las precursoras de Huella en la región, pero luego posteriormente ha tenido dificultades Técnicas Reunidas, ha tenido dificultades Duro Felguera, la salida de las grandes constructoras con bandera España como Ferrovial o Dragados, Ferrovial porque dejó el mercado, Dragados porque ACS con su crecimiento pues dejó este mercado en manos de Hochschild, de CIMIC o de Leighton, y entonces dejó de tener huella en el país. Me parece que eso está por recuperar. Sin embargo, por tamaño, me parece que la pequeña y la mediana empresa que presta servicios o que suministra bienes aquí, el producto español sigue teniendo muchísima credibilidad y tal vez pues una vitola de calidad que nos sigue distinguiendo, ¿no? Creo que es muy importante señalar que aquí hay mercados en crecimiento y prometedores. No me voy a extender esto, pero insisto, Omán está en el ojo de los grandes inversores del Golfo y es tal vez el mercado que más está por desarrollar. Y creo firmemente en las tendencias que acaba de señalar nuestro embajador. El sector de bienes de consumo de calidad, antes hacía referencia a Tomás, de que ha crecido la capacidad adquisitiva, la renta media de la población en general, y los hábitos de consumo, por el alto componente de población expatriada, se acerca mucho a nuestros estándares y, por tanto, en el sector agroalimentario, en el sector de servicios, donde también destacaría el tema de los servicios sanitarios, como ha indicado el embajador, y me parece que debemos hacer un énfasis especial en todo lo que suponga innovación y aporte tecnológico. Ahí es donde creo que tenemos unas grandes oportunidades, independientemente de cuál sea el tamaño de las empresas, porque tengo la percepción en dinámicas de mercado y en los drivers que pueden marcar las tendencias en los próximos años, de que las empresas de esta región y sus fondos soberanos o sus fondos Family Office no van a ser en el futuro tanto aliados financieros para poner dinero, por tanto la estrategia de captar inversión directa exterior están muy apalancados en nuestro país. Yo creo que el driver adecuado es fomentar las alianzas entre empresas de los países de la región con empresas españolas, donde haya un aporte financiero institucional, tanto español como de los fondos soberanos de aquí, porque las empresas de la región se están internacionalizando también, y ahí es donde la experiencia de internacionalización de la empresa española como aliado en esa salida hacia el exterior es importantísima. Al final, yo reflejo ahí nuestra propia experiencia en estos años. Lo que estamos haciendo en FOCE es ayudando a empresas de los países del Golfo, de los 4 países que he destacado antes, Qatar, Kuwait, Omán y Abu Dhabi, a salir hacia el exterior. Y ahí es donde nosotros les agregamos valor. Y me parece que deberíamos de prestar atención, y tal vez esto es para otro coloquio, termino ya, Enrique, al proceso de industrialización. El embajador lo ha señalado también.
sobre todo en la industrialización, no de grandes bienes de equipo, de industria pesada, sino en la industrialización con implantación local que conlleve innovación y aporte tecnológico. Muchas gracias, Jesús. Me están indicando, lo siento mucho, tenemos que acabar porque me están indicando que estamos muy fuera de tiempo, que la directora general tiene también sus restricciones de agenda, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los participantes, ¿no? Podríamos seguir hablando efectivamente mucho tiempo, podríamos seguir hablando, pero bueno, pues lo mejor es enemigo de lo bueno, como dice el refranero español. Muchas gracias, han dicho muchas ideas muy interesantes, ¿no? Y Antonio, te devuelvo la palabra para que introduzcas a la directora general. Gracias, Enrique. Va a clausurar este evento Ana Esmeralda Martínez, directora general de Diplomacia Económica. Disculpas por el retraso, ¿no? Porque sabemos que tienes también una agenda bastante complicada, pero vamos, le agradecemos mucho que estés con nosotros ahora. Este es un proyecto, como mencionaba al principio, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual, sin extenderme más, Ana Esmeralda, por favor, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias y perdón por las prisas, porque os estaba escuchando desde hace un rato y la verdad que habéis hecho contribuciones pues muy interesantes y habéis dado muy buenos consejos a las empresas. Entonces, no me voy a extender mucho, solo agradeceros la invitación y decir que siempre, por supuesto, podéis contar con nuestro apoyo y mi presencia en todos los eventos que organicéis. Quiero recuperar alguno de los mensajes que os he escuchado, como a Miriam, a Jesús también o a Andrés. Habéis destacado el buen hacer de las empresas, que también las empresas deben ser más asertivas en su aproximación al mercado. También me ha gustado mucho lo que has dicho, Miriam, de que es importante la presencia local, el menor recurso al distribuidor, que es algunas veces lo que pues la tendencia de muchas empresas, que les cuesta emprender esa fase de la internacionalización en la que, bueno, pues como parece como que la última etapa es la de definitivamente la instalación en el mercado local y no nos damos cuenta de lo importante que es hacer ese salto mucho antes en ese proceso, porque bueno, los distribuidores no dejan de ser intermediarios y no siempre bueno, pues son el mecanismo más eficaz para llegar a tus clientes finales, ¿no? Eso por un lado. Luego, a mí me gustaría destacar, bueno, y recojo también los mensajes de nuestro querido embajador, de las oportunidades. Efectivamente, estos son países que están emprendiendo un proceso de transformación económica muy importante. Algunos van más avanzados que otros. Emiratos es un claro ejemplo de ir por delante. Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta, bueno, pues tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de las inversiones. Acaba de ir nuestro presidente del gobierno a Emiratos con unos resultados bastante destacables de la visita. La ministra Maroto se ha quedado un día más precisamente para avanzar junto con la secretaria de Estado de Comercio para reforzar bueno, pues esos lazos bilaterales y desde luego estoy de acuerdo con vosotros, es muy importante el refuerzo de la presencia institucional y desde luego creo que los últimos, bueno, pues la administración lo está demostrando, el compromiso con esta región del mundo. Y a mí quiero destacar un dato que a mí bueno, pues considero como muy positivo en cuanto a la evolución reciente, ¿no? de la actividad de las empresas españolas. Y es precisamente cómo hemos conseguido también diversificar
nuestras relaciones comerciales y de inversión en este grupo de países. Antes nuestras relaciones comerciales estaban bastante concentradas y eran además deficitarias por nuestras importaciones de energéticas, de hidrocarburos, y sin embargo, bueno, pues poco a poco la composición de esos intercambios comerciales pues ha ido cambiando, lo que refleja también esa adaptación y ese acompañamiento en este proceso de transformación. Evidentemente España ha ido diversificando pues, sus fuentes de aprovisionamiento de energía, y luego también ha ido diversificando pues, nuestras exportaciones a la región. Y eso también se ve en el lado de las inversiones. Poco a poco, bueno, pues esa presencia se va aumentando cada vez más. Yo creo que es una región a la que debemos mirar con optimismo. Aprender de bueno, pues estas lecciones que habéis ido identificando hoy en la sesión, que yo creo que son muy útiles, sobre todo porque vienen de la experiencia de distintos actores que tienen mucho que aportar desde el punto de vista empresarial estrictamente, desde el punto de vista institucional. Y yo creo que debemos seguir en esta línea. Es sin duda alguna un área prioritaria para nosotros, y seguiremos trabajando para reforzar el apoyo institucional y bueno, pues las estrategias que permitan aumentar nuestra presencia en la región, y desde luego reforzar los flujos de inversión. Y sin más, pues yo agradeceros que organicéis este tipo de actividades, seguir haciéndolo porque la verdad son extremadamente útiles, y bueno, pues contar con nuestro apoyo. Ya sabéis dónde estamos para todo lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte a todos. Bien, gracias, directora. Sin más, quería agradecer a todos, directora, embajador, consejero, a Tomás, a Miriam, a Jesús Jiménez y, por supuesto, a Enrique Fanjul y Iberglobal, con quien hemos organizado este webinario, y a todos los que habéis participado, que espero que os haya resultado útil e interesante, ¿no? Lo que se ha comentado en este webinario. Y de nuevo, gracias a todos y nada, tomamos el ofrecimiento que has hecho, directora. Ya lo estamos haciendo desde hace tiempo, pero continuaremos. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Pronto seguimos en contacto. Gracias, buen día.